Bueno, profundizamos la información y esta mañana quiero saludar a Manuel Morales. Buenos días, gracias por acompañarnos. Él es investigador y autor de varios libros de investigación sobre el Fondo Indígena. Gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia. Encantado de estar en el programa. ¿Tiene algún capítulo o menciona en alguna parte el pueblo fantasma Curuxa? Sí, por supuesto. Mira, estas son mis criaturas. Vamos a ir mostrando una por una. El año 2015 se publicó este libro, cuando el entonces Contralor, señor Gabriel Hervas, señalaba que en el Estado, en la Contraloría, no había ningún dato sobre el tema del Fondo Indígena, que todo era disperso y que había un supuesto daño de 151 millones. ¿En el libro habla de Curuxa? En el libro hablamos de Curuxa. A ver, para que un poquito entendamos, hablamos de dos senadores. Choque, que se sacó 6 millones, la senadora Felipa Merino, del MAS, en Santa Cruz, que siguió otro camino, pues a ella sí la detuvieron y sí creo que perdió el curul por el tema del Fondo Indígena. Estaba el tema de Felipa Huanca, pero además en el libro estamos señalando casos extremos. Por ejemplo, la señora Melba Hurtado, dirigente del CIDOP, recibió, escucha esto, 22 millones de bolivianos en su cuenta privada desembolsada por el Fondo Indígena. Entonces, el Fondo Indígena es una cosa mucho más grande, mucho más estructural. Evidentemente, lo del senador Choque nos duele muchísimo, porque durante estos años recibió de parte del Ministerio Público prácticamente y del juez prácticamente una protección, porque se inventó un pueblo fantasma, recibió esos recursos, nunca rindieron cuentas, no recibió el segundo desembolso y bueno, y esa es la historia trágica que estamos narrando en el tema del Fondo Indígena. Ahora, me decía que Curuxa está en el libro, pero no es uno de los principales porque hay casos más grandes como el de los 22 millones de bolivianos y también está el caso de una persona afín al MAS también que tenía máquinas de coser. Sí. Y también cobraba grandes cantidades por el alquiler del galpón donde guardaba esto. Pero sobre Curuxa, ¿qué otra información tiene? Bueno, nosotros lo que sabemos es que la forma como se sacó el dinero. El Fondo Indígena otorgaba desembolsos a las comunidades, porque no eran desembolsos a una persona. En el caso de que fuera más de 2 millones, tenía que presentar un informe técnico, económico y financiero. El senador Choque seguramente falsificó, fíjate, ahí hay otro delito, falsificó ese supuesto informe técnico, económico y financiero, porque en un informe de esa calidad, y los que hacen proyectos saben muy bien, tienes que especificar el lugar, las coordenadas, hasta con GPS, la población, los límites, la calidad del agua, cuánta población vive. Entonces hay además un delito adicional de falsedad ideológica, falsedad material, uso de instrumento falsificado. Por eso es que nosotros lo que estamos pidiendo es que además sea una investigación mucho más integral y no como se ha venido desarrollando hasta ahora. Ahora, ¿cómo se organiza el Fondo Indígena? Sabemos que recibe desde el 2006 hasta hoy el 5% del IDH. Eso es mucho dinero. Y sobre el Fondo Indígena, ¿quiénes están? Están 3 ministerios, está el directorio y el director del Fondo Indígena. A ver, desde el año 2005, a través de un decreto, se otorga el 5% del IDH al Fondo Indígena. El 2006 empieza a recibir dinero. Tardan 2 años, bajo la gestión de Evo Morales, en organizarse. Es decir, hasta el año 2008 no había directorio, no había estatutos y había delegados de los ministerios al Fondo Indígena que eran del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Economía. A partir del 2008, que se organiza el directorio, se empieza a sacar plata del Fondo Indígena para otros temas. A cargo estaba la ministra Susana Rivero. Posteriormente es ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Carlos Romero, Nemesia Chacollo durante 5 años y finalmente Cocarico. Durante todas estas gestiones se saca plata del Fondo Indígena para financiar la renta dignidad, que podemos decir que está bien, se saca plata para financiar investigadores del INRA, plata para las universidades indígenas, dinero se saca del Fondo Indígena para el premio Eduardo Avaroa. Y finalmente, el robo que se ha hecho del Fondo Indígena ha sido en 2 direcciones. Los dirigentes que sacaban financiamiento para cada uno de ellos y por el otro lado el gobierno que sacaba plata del Fondo Indígena como si fuera una caja chica para estos otros proyectos. Y resulta que el elemento común durante el año 2006 al 2016, 2017,
es el ministro de Economía, Arce Catacora. ¿Él es quien permitía estos millonarios desembolsos? ¿Él sabía de cada uno de estos? Por supuesto. Además que no cuadran, por ejemplo, el 5% del IDH, que debería haber terminado en las cuentas del Fondo Indígena. Hay como 727 millones de bolivianos que nunca fueron depositados. ¿Qué significa eso? Que desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se depositaba el 100% del 5% que le correspondía al Fondo Indígena del IDH. Ese es un primer tema. El otro tema es que se ha vulnerado derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Hay delito de malversación, daño económico, y este es muy importante, favorecimiento al enriquecimiento ilícito de otras personas. Ahora, ¿no había ningún requisito formal que se tuviera que hacer para poder pedir dinero del Fondo Indígena? No había, por eso uno de los directores, Aramayo, está encarcelado, pero durante el anterior gobierno no se ha perseguido a los otros 2 directores que gozan de impunidad. ¿Y por qué nadie tiene sentencia hasta ahora? Porque así ha funcionado. El Ministerio Público y el sistema judicial lo que han hecho con el tema del Fondo Indígena es detener a 2 ministras, Nemesia Chacollo, Julia Ramos, detener a algunos dirigentes, y el resto ha quedado escondido, ha quedado ocultado, sobre todo la responsabilidad ministerial, la responsabilidad de los dirigentes y la responsabilidad política incluso del gobierno. En el Fondo Indígena son aproximadamente 700 a 750 millones de dólares que se ha evadido de arcas del Estado, que ha ido en transferencias públicas a privados, de los cuales nunca se ha hecho rendición de cuentas, y tampoco las autoridades han logrado la recuperación de esos recursos. Hay pequeños montos que algún dirigente ha devuelto, de manera honesta podríamos decir, pero hasta el día de hoy las investigaciones, como tú has dicho, no han posibilitado que haya sentencia. Las demandas que hay en este momento sobre el tema del Fondo Indígena deberían ser revisadas, debería haber una especie de auditoría a lo que ha hecho el mismo Ministerio Público, porque con la forma como se está tipificando, la señora Nemesia Chacollo, con el delito de daño económico, prácticamente podría salir libre, incluso con sentencia de acá a 1 año. Se minimizó, según usted, su sentencia. Se han reducido los delitos, la tipificación ha sido hecha de manera discrecional, se han excluido a un montón de personas. Uno es el senador Choque, se ha excluido al señor Herbas, excontralor, se ha excluido de las investigaciones a Larisa Lafuente, la interventora del Fondo Indígena, se ha excluido a Cocarico y se está excluyendo el día de hoy a todos los alcaldes del MAS que a través de proyectos han presentado a la nueva institución que se llama Fondo de Desarrollo Indígena, han presentado proyectos y están administrando hoy recursos del Fondo Indígena a través de los municipios, que no tiene nada que ver con el fin final del Fondo Indígena, que era dar recursos económicos a los pueblos indígenas. Le agradezco mucho por la información, Manuel, y quedamos pendientes de verdad lo que pasa en los siguientes días, porque las investigaciones ahora se están enfocando en, hablamos de Choque y también en Luis Arce, quien también estaba a cargo del Fondo Indígena como parte del director y parte de los ministerios que estaban encima del director del Fondo Indígena. Gracias por acompañarnos. No, yo soy el encantado de poder transmitir toda esta información a la población. Buenos días, tenemos más para usted.